Cuando hablamos de arquitectura, solemos referirnos a edificios, a planos, a materiales, también a normas, a alturas, a metros cuadrados, también a los estilos, ¿cierto? Los estilos arquitectónicos. Pero detrás de todo eso existe algo que es mucho más profundo, que es la arquitectura emocional. Lo estuve tratando de explicar en un programa, pero quizás sea bueno profundizar más en detalle hoy, porque ese concepto describe cómo los espacios, las calles, las plazas, los edificios, los barrios y las ciudades enteras moldean la forma en que sentimos, en que pensamos, en que nos relacionamos y también de la manera en que decidimos. Y Argentina es un país donde la arquitectura emocional tiene un peso que es tremendamente grande, es enorme, incluso si la mayoría no lo percibe conscientemente. Las ciudades argentinas no solo organizan la vida cotidiana, sino que también influyen en el ánimo, influyen en el nivel de conversación, en la identidad y por supuesto también en la forma en que las personas también van procesando la realidad. Algunas ciudades, por ejemplo, te curan de alguna manera, otras te van enseñando cosas. También hay algunas que funcionan como un refugio y otras como algunos escenarios de cambio, ¿no? En los que tú quieres cambiar tu vida y te vas a una ciudad y esta ciudad te cambia, ¿no? Hay otras que son como espejos que devuelven lo que la sociedad también está tratando de ocultar. Y bueno, este episodio no se trata como de estilos arquitectónicos, ¿no? Sino de cómo en realidad los espacios que habitan los argentinos moldean como la vida mental y la vida emocional del país. Porque aunque Argentina se piense a sí misma desde el lenguaje, desde el humor o desde la política, la verdad es que su estructura emocional viene en gran parte de sus ciudades. Y bueno, en este capítulo del blog más argentino, en este blog más reflexivo que estamos haciendo, ya el octavo de la serie de 24 episodios, vamos a recorrer esa arquitectura invisible que no está en los planos, pero que sí está en la forma en que un argentino se mueve por el mundo. Y para entender esta arquitectura emocional, primero hay que observar un fenómeno que es clave, ¿no? Que las ciudades argentinas están diseñadas como para la interacción humana y esa interacción es constante también, a diferencia de ciudades donde predomina el automóvil o donde los espacios están como pensados con distancias que son enormes entre funciones. En Argentina la vida urbana opera como en la proximidad. Y esa proximidad genera conversación, genera vínculos, genera una atención creativa, una presencia social también y una percepción activa del entorno. Y en Buenos Aires, por ejemplo, se camina, ¿no? Y caminar no es solo desplazarse, es pensar, es observar, también es escuchar, es comparar, es interpretar. Y la arquitectura emocional de una ciudad caminable es mucho más profunda que el de una ciudad que está diseñada únicamente como para trasladarse de un punto a otro. Y cuando uno camina por Buenos Aires, ¿no? Bueno, percibe cosas que una sociedad no caminable no mantendría ocultas. Esa exposición constante al mundo externo influye en la mente totalmente. Genera un estímulo visual, un ruido, ¿no? intelectual y también una diversidad social que mezcla cultura y un sentido de pertenencia al espacio público, por supuesto. Y quizás es una forma, puede ser de urbanidad, ¿no? que construye esta emocionalidad. Pero Argentina, por supuesto, como lo hemos dicho en varios videos, no es solo Buenos Aires, cada región aporta una arquitectura emocional que es muy distinta. Por ejemplo, Córdoba, ¿no? La arquitectura cordobesa mezcla tradición, mezcla modernidad, mezcla humor social, no humor como decoración, sino como un humor como una estructura. Por ejemplo, las calles, las plazas peatonales y los barrios estudiantiles forman espacios donde la interacción finalmente es inevitable. Córdoba está diseñada para que la gente se junte, para que se reúnan. Y cuando la gente se junta, se produce esa cultura. Por eso que los cordobeses siempre están rodeados de mucha gente. La ciudad tiene un ritmo propio, ¿no? Marcado por su densidad universitaria y también su identidad rebelde. Y eso genera un estilo emocional que es muy distinto al porteño, ¿no? Es más relajado en apariencia, pero profundamente crítico y también expresivo. La arquitectura emocional de Córdoba enseña esa libertad, enseña cuestionamiento también y enseña a no tomarse demasiado todo en serio. En Mendoza, me encanta Mendoza,
La arquitectura emocional gira en torno al orden. La naturaleza y la racionalidad, no es casual, no es casual. El clima también exige mucho control. El agua es un recurso también estratégico. Las acequias, las plazas y las avenidas anchas expresan un concepto urbano que es muy claro, ¿no? Que la ciudad es un sistema que se administra y esa organización influye en las personas. Mendoza enseña la previsión, enseña estructura también, enseña calma. La ciudad no necesita gritar como para estar comunicada. Se comunica desde la funcionalidad. Su arquitectura emocional, sí, debemos decir que es muy austera, nada que decir, pero no porque sea austera no va a ser bonita. Yo te puedo decir que la austeridad argentina en Mendoza es muy elegante y esa elegancia genera un total bienestar que es increíble. En Rosario, la arquitectura emocional está vinculada al río, ¿sí? Así es, al río. Las ciudades costeras desarrollan una sensibilidad que es muy distinta. La presencia del agua modifica los comportamientos, los ritmos, la estética y también la percepción del tiempo. Rosario respira en dirección como al Paraná y sus espacios públicos están pensados para mirar, para caminar y también para contemplar. Esa contemplación también es algo que te permite ordenar la mente. La arquitectura emocional rosanina, yo te diría que ofrece perspectiva, porque tener un horizonte amplio enfrente, ¿no? Transforma la carga emocional del día. La mente se expande, ¿no? Se organiza y también se calma. Y en el norte argentino, por ejemplo, en Salta, en Jujuy o en Tucumán, la arquitectura emocional combina historia, también combina identidad ancestral, escala humana y también mucho paisaje. Los centros históricos, las plazas principales, los mercados al aire libre y también la presencia constante de montañas construyen un tipo como de emocionalidad que está conectada a la tierra. Y allí la arquitectura no busca imponerse, ahí la arquitectura busca acompañar. Es una emocionalidad que enseña pertenencia, no pertenencia como a una ciudad, sino a un territorio. Y el paisaje es parte de la identidad emocional totalmente y funciona como una estructura psicológica colectiva. Patagonia tiene una arquitectura emocional que yo te diría que es completamente distinta. Es otra cosa. Sus ciudades están diseñadas con otro principio, como para adaptarse a un clima que es muy extremo, a la inmensidad del territorio también y al aislamiento que es relativo. Y esa arquitectura emocional también te genera como una introspección, ¿no? Porque, bueno, en el sur los espacios son amplios, sí, las distancias también son muy grandes, el viento constante y la construcción urbana se apoya en materiales que son robustos, en volúmenes que son simples y en diseños que protegen del clima. Esa combinación enseña una fortaleza interior importante, enseña independencia, enseña una conexión con uno mismo. Y Patagonia no es un lugar para esconderse en la ciudad, es un lugar para mirarse desde adentro. La arquitectura emocional argentina entonces no es uniforme, ¿no? Yo te diría que no, es una red, ¿no? Y cada región aporta un tipo muy distinto de experiencia emocional y esa diversidad produce una identidad que es compleja, pero hay un elemento común, ¿no? Que las ciudades argentinas están hechas para sentir, no para disimular, tampoco para enmascarar, no para suavizar, ¿no? El espacio público argentino no es neutral, es totalmente expresivo. Las plazas siempre están llenas de gente, siempre, siempre. Los cafés de barrio en cada esquina también, las multitudes en ferias también, las calles repletas también de bares. Los parques también están ocupados como a cualquier hora, los murales que también cuentan sus historias, los edificios que dan memoria, avenidas que funcionan también como algunos escenarios, los pasajes que guardan secretos, facciones arquitectónicas que conviven sin la necesidad de la homogeneidad, ¿no? El espacio argentino transmite información total, ¿no? Siempre lo ha hecho. Lo hace todo el tiempo. Y eso, quieras o no, moldea la emocionalidad nacional. Hay un concepto de la psicogeografía, que es una disciplina que estudia cómo los lugares afectan en la mente, ¿no? Que dice que una ciudad es un dispositivo emocional, ¿no? Y Argentina es la prueba total de esto, porque, bueno, mira, pensemos en Buenos Aires, por ejemplo.
la arquitectura emocional porteña tiene 3 componentes que son principales, ¿no? El primero es la intensidad sensorial. La ciudad es luminosa, es sonora y es activa. Y hay estímulos constantes. Por ejemplo, se escucha cómo las personas van conversando en la calle, se oye también la música, los vendedores, los autos, las risas, las discusiones, los cafés llenos. Esa intensidad, digamos, que estimula el pensamiento y también la creatividad. Y también, bueno, está la memoria arquitectónica, que Buenos Aires tiene estas capas históricas que son visibles. Imagínate que hay edificios de distintas épocas que conviven sin borrar al otro. Y esa mezcla genera una relación emocional con el pasado. La memoria vive en el espacio y eso influye en cómo se vive también el presente. Todo está cerca. Los mercados, las farmacias, los kioscos, las escuelas, los cafés, las librerías, también los parques. Y esa cercanía facilita la vida y reduce cargas que son mentales. Caminar al café del barrio es muy distinto, por ejemplo, que manejar 30 minutos como a una cafetería. Y el cuerpo eso lo siente. La mente también lo siente. Pero la arquitectura emocional argentina también, por supuesto que tiene sombras, ¿no? No todo siempre tiene que ser bonito, también tiene sus matices, ¿no? Y no todos los espacios pueden sentir que te curan. Algunos te desgastan. No todas las ciudades enseñan bienestar. Algunas te enseñan a estar en alerta. Y el entorno urbano argentino puede ser hermoso, pero también puede ser intenso como en el exceso para ciertas sensibilidades, ¿no? Por ejemplo, las calles ruidosas, los tránsitos que son impredecibles, la densidad humana alta. También están las demandas sociales constantes que pueden generar una saturación emocional terrible. Si tienes personas afuera de tu casa que siempre se están manifestando, eso por supuesto que te va a hacer mal. Claro. Independiente de si la causa es justa o no, solamente el hecho de ver la manifestación te tiene que afectar. Por eso es importante entender que la arquitectura emocional opera como en doble sentido. Te ofrece calma y también estímulo, pero también produce cansancio, depende de lo que sea, ¿no? Y sin embargo, incluso ese cansancio forma parte de la identidad argentina. Sí. Tal cual, la gente como que aprende a navegar en espacios intensos, también desarrolla habilidades sociales o mejora la lectura de todo el entorno, afina la percepción también y ese desarrollo, digamos que es parte de la inteligencia colectiva del país. Los argentinos viven en ciudades que son en simultáneo aulas y refugios. Las ciudades enseñan cómo moverse en el mundo. Y también cómo interpretar las señales, también cómo leer el carácter de un barrio, cómo entender el clima social, cómo anticipar las situaciones y cómo vivir con los otros. Esa educación espacial es uno de los pilares, digamos que más importantes de la identidad argentina. Y también, bueno, hay una razón por la cual los argentinos que viajan al exterior también se adaptan tan rápido como a otras ciudades, porque finalmente entienden intuitivamente cuál es la relación entre el espacio y el comportamiento. Saben leer las escalas, saben leer los ritmos, las texturas, los flujos. La vida urbana argentina entrena esa habilidad sin que nadie lo note, sin que nadie se dé cuenta. Y para entender lo profundo del tema, yo creo que deberíamos pensar como en ejemplos concretos. Por ejemplo, una plaza en Buenos Aires no es solo un parque, es un espacio social donde se mezclan generaciones, se mezclan clases sociales, estilos de vida y también ritmos. Y esa mezcla finalmente construye una emocionalidad colectiva abierta y muy flexible. Por ejemplo, un boulevard en Rosario conecta la ciudad y el río, ¿no? Y ese vínculo genera calma, por supuesto. Y la calma en medio de la intensidad argentina es un recurso psicológico que es muy valioso. Una calle de Tilos en Córdoba también, por ejemplo, la sombra, el olor, el sonido del viento, ese movimiento de las hojas, ¿no? Todo eso finalmente te ayuda a regular sensaciones que son microarquitecturas emocionales, importantes de vivir y de sentir. Si no caminan por ahí, háganlo. De verdad les va a hacer súper bien. Una vereda mendocina con algunas acequias alrededor, por ejemplo, eso también marca un tipo de orden que no se ve en Buenos Aires, que enseña como un cierto sistema de disciplina urbana. Un barrio del norte argentino con casas bajas y con cerros de fondo, por ejemplo, la escala humana y el paisaje imponente, ¿no? Genera una conexión con el entorno y con la historia. Una rambla en Mar del Plata, qué lindo, ¿no? La relación con el mar construye también una memoria colectiva. Los argentinos asocian los espacios con las emociones fuertes. Un refugio patagónico ofrece introspección,
¿no? Te vas como hacia adentro. Y ese tipo de arquitectura emocional no existe, por ejemplo, en una urbe muy grande. Argentina es un país donde la geografía emocional se siente en los cuerpos y esa sensación influye en cómo se piensa, en cómo se discute, en cómo se crea y también en cómo se vive. Y a nivel psicológico, yo te podría decir que la arquitectura emocional argentina también genera ciertas disposiciones mentales, ¿no? La apertura al contacto humano, por ejemplo. Los espacios están diseñados como para la interacción y no para el aislamiento. La lectura fina del entorno también, que es la vida urbana que exige observar, analizar y también anticipar. La creatividad en movimiento, importante, porque los estímulos urbanos también activan esas ideas. La necesidad de los espacios de calma. En regiones que son intensas, la gente valora profundamente los parques, las plazas, los espacios verdes y también está la afectividad territorial, que los argentinos desarrollan estos vínculos emocionales con sus barrios. Lo hacen y ese vínculo influye totalmente en la identidad, totalmente. Algo muy interesante ocurre cuando un argentino se muda al exterior. Yo he conocido varios, ¿ah? Y en ciudades de mayor orden, por ejemplo, de menor densidad sensorial o de ritmos menos intensos, por ejemplo, se experimenta como una sensación dual, ¿no? Por un lado es un alivio, pero por otro también es una extrañeza, como que el argentino siempre va a sentir como que le falta algo y en realidad lo que le falta es el componente emocional del espacio, de su entorno. Para los argentinos que están viviendo en el exterior, por favor, les agradecería que me comentaran sus experiencias, si se habían dado cuenta de que les falta algo cuando están en otras ciudades, que son más estructuradas, más rígidas o quizás donde las personas no sociabilizan mucho. A ver si nos pueden comentar para ir aprendiendo también de sus experiencias, ¿no? Pero bueno, todo esto que estoy diciendo no significa que Argentina tenga mejores ciudades que el mundo, ¿no? En ningún caso quiero mencionar eso, sino que significa que Argentina tiene ciudades que son emocionalmente muy potentes y una vez que una mente se acostumbra como a vivir con ese nivel de potencia, como con ese nivel de ciudad, no se adapta inmediatamente como a un espacio que sea más neutro, más frío, más solo. La arquitectura emocional deja una huella muy profunda en las personas, por eso que no siempre se pueden adaptar a cualquier espacio. El argentino se adapta casi siempre en todas las partes que va, pero cuando esas ciudades son así como muy frías o como que no tienen mucho sentido, imagínate un argentino en el desierto. Uf, difícil. El punto más profundo de este episodio es entender finalmente que las ciudades argentinas son, digamos que, formadoras de carácter, ¿no? Y no en un sentido tan militar, ¿ah? No lo quiero que lo vean como una cosa rígida, tampoco como en el lado moral, ¿no? No, en realidad no quiero que lo tomen por esa parte, sino como que quiero que lo vean como por el sentido cognitivo y por el sentido emocional. Porque, bueno, los espacios construyen formas de ver la vida. Y los argentinos que crecieron en ciudades que son intensas, por supuesto que desarrollan habilidades sociales, comunicativas también y adaptativas mucho más rápidas. Los que crecieron como en ciudades más calmas desarrollan una profundidad interior, un sentido de comunidad y una estabilidad emocional. Todo eso es arquitectura emocional, todo eso. Y es un activo cultural que Argentina tiene sin proponérselo. Este capítulo del blog más quiere dejar clara una idea, ¿no? Que la identidad argentina no se explica sin sus ciudades. No, no sin su política, no sin su historia, no sin su gastronomía, no sin su música, pero sobre todo, no sin sus espacios. Y el espacio es un lenguaje. Y Argentina habla ese lenguaje con una voz propia, ¿no? En el episodio 9 vamos a analizar algo que complementa este tema, que está relacionado con el ADN cultural argentino, ¿no? Es un conjunto finalmente de hábitos, de prácticas y de estilos que siguen funcionando incluso cuando el país cambia de época. La arquitectura emocional nos trajo hasta aquí y bueno, ahora toca ver la estructura interna de la identidad. Así que si te gustó este video, por favor, apóyalo con un like, suscríbete a este canal, comenta cuál es tu opinión, si estás de acuerdo o no, cuál es tu experiencia viviendo en el extranjero. Me gustaría escuchar a las personas de Rosario, me gustaría oír a las personas de Córdoba, a ver qué opinas sobre esto y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao.